Raza Angus y sus cruces, aporte a la ganadería de carne. La raza bovina Angus ha sido capaz de demostrar al mundo sus bondades, razón por la cual muchos ganaderos la seleccionan para utilizarla como raza puro y en cruces. Para muchos ganaderos, la producción de carne se ve más prometedora, debido a que en la ganadería lechera los costos de producción día con día incrementan, pero los precios de la leche se mantienen, razón por la cual razas especializadas en carne, como la Angus y sus cruces, son una buena opción para tomar en cuenta al momento de tomar la decisión de incursionar en el rubro de producción de carne. Ganaderías especializadas en leche en Colombia han tomado la decisión de extinguir las líneas lecheras e incursionar en la producción de carne, seleccionando a la raza Angus como el punto de partida. Otras razas que ofrecen grandes ventajas son la Simmental, Normando y Brahman, tanto en razas puras como en cruces con Angus. La raza Angus es muy apropiada para fines comerciales, debido a la adaptación a altitudes de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es una raza especializada en la producción de carne, originada con la visión de producción cárnica, por lo tal posee genética 100% cárnica, con excelentes resultados en canal. La precocidad del ganado Angus es muy buena, ya que logran la madurez sexual a edades tempranas y los índices de ganancia de peso diario es mayor. Al utilizar a la raza Angus en programas de mejoramiento genético bovino, se obtiene excelente vigor híbrido, aportando características como la fertilidad y facilidad de partos. La calidad de carne es distinguida por el marmóreo, en otras palabras, por la distribución de grasa intramuscular, ya que es más pareja esta distribución. Comparado con otras razas bovinas, la carne de la raza Angus presenta características de terneza. La raza transmite a su descendencia fertilidad, rusticidad, precocidad tanto en raza pura como en cruces. Un cruce muy usado es con la raza Brahman. Un ejemplo de manejo y suplementación puede ser aplicado en 3 fases, tanto la cría como el levante y la ceba. En la primera se suplementa a las vacas que están lactando para que tengan un equilibrio en esta fase desgastante desde el punto de vista energético, y por eso se les da de 2 a 3 kilos diarios de sil de caña, de maíz o silo de quicuyo, o una mezcla de cereales y leguminosas o tubérculos. Todo depende de la disponibilidad que haya en el mercado. En la etapa de levante y ceba se hace un suministro de forma progresiva, se va aumentando la cantidad hasta que se llega a 2 kilos por día al final del proceso de ceba, lo que se denomina la terminación, también con una mezcla basada en nueces, cereales y otras oleaginosas. La etapa de cría se hace de manera natural, están con su madre hasta los 7 meses, que es la edad de destete, y se hace a 250 kilos, pero se hace un amamantamiento restringido de 4 horas al día, que regularmente puede ser durante la noche o al finalizar la tarde. El destete es una etapa crucial en la ganancia de peso de un animal. Se recomienda trabajarlos desde el predestete, es decir, cuando el animal alcanza 200 kilos de peso, es cuando se le aumenta la dosis de pasto seco, para que se vayan desprendiendo, de manera natural, de su dosis de leche, de parte de la mamá. De esta forma se puede lograr que la ganancia diaria de peso no sea inferior a los 700 gramos diarios. Para que una novilla pueda iniciar el ciclo de inseminación debe cumplir con 3 características: tener un peso mínimo de 350 kilos, tener una edad mínima de 17 meses y haber pasado de manera apta por un chequeo veterinario, en el cual se evalúan condiciones básicas por palpación. Los animales para ceba deben tener 550 kilos de peso potrero y máximo 24 meses de edad. De esa forma se garantiza que, en el peso a báscula, en el frigorífico cumpla con 480 o 500 kilos de peso.